Hello guys, good morning, and welcome to a new English class. Buenos días muchachos y bienvenidos a una clase más de inglés. Today's class, guys, it's going to be a very important one because basically we will be talking about one of the most important topics in grammar, which is the personal nouns, or in this case, nouns, the personal pronouns. Yes. Es una clase muy importante, chicos, porque vamos a estar hablando un poquito, ¿no?, de lo que son los pronombres personales. Personal pronouns. Personal pronouns. Pronombres personales. ¿Sí? En inglés, muchachos, tenemos una cantidad, ¿no? 3, 5, 8. Tenemos 8 personal pronouns. Solo tenemos 8 pronombres, ¿verdad? En algunos casos 7, muchos toman 8, ¿verdad? Pero vamos aquí a tomar los que están en el libro. Entonces, esos los pronombres personales, solo para que se recuerden un poco, ¿no? En español son, al igual que en inglés, ¿no?, los pronombres personales. En español son aquellos el cual nosotros utilizamos para sustituir el sujeto, ¿verdad? Utilizamos yo, tú, ella, él, nosotros, vosotros. Todos esos son pronombres personales. En English, personal pronouns. Yeah? So these ones are the personal pronouns in English. Lo voy a hacer grandecito para que ustedes puedan tomar sus apuntes, porque es muy importante que tomen apuntes de tanto lo que digo como lo que les estoy mostrando. ¿Vale? So the first one is I. Este, okay? The first one is I. I, yo. You, you, you. Tú, ¿sí? Tú o usted. You. We, que sería nosotros. Yo me estoy incluyendo, ¿ok? Nosotros. We. They, ellos. Ellos. Yo no me estoy incluyendo, son ellos. Yo no, ellos. ¿Ok? You. Otra vez, es la misma you, pero en este caso es ustedes. Sí, ustedes, en plural, y este sería singular. ¿Ok? Entonces, I, you, we, they, you. Repetimos, yo, I, you, tú o usted, we, nosotros, they, ellos, and you, ustedes. He means él, en masculino, ¿ok? Él. She, ella, femenino. Solo uno, ¿ok? Uno, este es singular. Ambas, he and she son singulares. It, que sería eso. ¿Estamos? It. Repitámonos. I, you, we, they, you, he, she, it. Very good. Ahora vamos a hacer una práctica, muchachos. Esto yo les voy a ayudar haciendo los primeros 3 y ustedes van a hacer los demás en sus cuadernos. ¿Estamos? Es bastante sencillo, bastante sencillo. Básicamente vamos a leer por números, ¿no? Vamos a leer el enunciado y todas estas palabras, de las 20 palabras que tenemos, todas son sujetos. All of them are subjects. Sujeto en español, chicos, se dice subject. Por aquí. Perdón. Subject, o también se dice noun. ¿Sí? Son como el sujeto. Noun or subject. Todas esas que ustedes ven ahí son subjects. Y les repito, los personal pronouns, estos de acá, los utilizamos para sustituir el sujeto. Ejemplo facilísimo. Si yo digo, por ejemplo, Carleton. ¿Sí? Carleton es a noun, porque es un nombre de persona, ¿no? Es un subject. Si yo quiero sustituir Carleton y en lugar de utilizar Carleton, quiero utilizar un personal pronoun,
Voy a escribir una oración completa para que ustedes vean cómo funciona. Voy a escribir Carleton is a teacher. Carleton is a teacher. Carleton es un maestro, ¿sí? Entonces vengo y les digo, ¿cómo podemos sustituir la palabra teacher? Primero tenemos que identificar el sujeto, que es Carleton. Entonces nosotros vemos, Carleton es un masculino singular. Entonces yo voy a utilizar un personal pronoun para en lugar de escribir Carleton, ahí utilizar el personal pronoun. Entonces en este caso yo voy a utilizar he is a teacher. Ok, he is a teacher. Él es un maestro. Entonces los personal pronouns, guys, we use them to substitute the noun. Las usamos para sustituir el sujeto y que la oración siga teniendo sentido. ¿Ok? Listo. Entonces, como les repito, chicos, esto que les escribo también es muy importante. Recuerden, ustedes pueden pausar el video, tomar sus apuntes y seguir, ¿no? con la clase. Listo. Cualquier pregunta, levante la mano. Claro. Listo. Entonces ahora, chicos, lo que vamos a hacer es ver cada sujeto y vamos a ver cómo podemos o qué personal pronoun we can use to substitute. ¿Qué podemos utilizar para sustituirlo? La primera, el ejemplo que nos dan es María. María es a she, es singular y es femenino. Entonces usamos she. El primero dice Jorge, Roberto and Juan. Jorge, Roberto and Juan. En ese caso era George, right? Pero bueno, Jorge, Roberto y Juan. Como son 3 personas y yo no estoy incluido, ¿verdad? Entonces ahí podemos utilizar they. They. Ahí utilizamos they. Ellos. Yo no, ellos. Yo no estoy ahí. ¿Ok? La siguiente dice María en Pepe. También vamos a utilizar they. Porque es María y Pepe. Son 2 personas, plural, ¿verdad? Y yo no estoy incluido, porque una cosa es decir María en Pepe, que en inglés es María y Pepe. Otra cosa es decir María, Pepe y yo. Ahí sí voy a utilizar we, que es nosotros. Y el número 3 dice the woman. The woman. The woman es la mujer. Entonces, una mujer, singular. Entonces usamos she. Ahí está. ¿Sí? She. Entonces, ya están hechas las primeras 3. Las demás, ustedes las van a responder en sus cuadernos, ¿verdad? Este va a ser el primer ejercicio de tarea que tengamos. Este va a ser el número 1. Y básicamente tienen que utilizar los personal pronouns and you guys have to write them down in the line. Yes? The book, sabemos que the book es una cosa, entonces vamos a utilizar it. Y bueno, pero ustedes ahí lo van a ir haciendo. ¿Okay? Entonces, tomen la fotografía, igual yo se los puedo compartir. Y voy a mostrarles nuevamente, ¿no? Estos son los personal pronouns y estos son los que ustedes van a utilizar para completar esta parte de acá. Muy bien. Continuemos, muchachos, con el segundo tema, que es uno de los tiempos. All right? The first one is the present, the simple present tense. The simple present tense. El presente simple. Un tema muy bonito. The present simple. El presente simple. Aquí ustedes tienen algunos conceptos, ¿verdad? Cuándo utilizar el present simple y eso. Ustedes lo pueden leer, lo pueden copiar. Pero en palabras cortas, muchachos, para que ustedes puedan entender. Miren bien. El present simple, guys, it's used to talk about habits, habitual activities, or facts. El presente simple, muchachos, lo vamos a utilizar para 2 cosas en específico. Hablar de rutinas o cosas que nosotros hacemos habitualmente y hechos, ya sean positivos, afirmativos, hechos. ¿Sí? ¿Qué es un hecho? Bueno, un hecho es que mi nombre es Carleton. I am Carleton. My name is Carleton. Ese es un hecho, porque es verdad. ¿Ok? Otro hecho es que yo les diga,
Wilfredo is it's a doctor, for example. Wilfredo is a doctor. Ese es un hecho. I go to school every morning. Yo voy a la escuela todas las mañanas. Esa es una habitual activity. Miren, como ustedes lo pueden ver ahí, tenemos hábitos, rutinas, acciones que hacemos repetidamente. ¿Sí? Y ese tipo de cosas. Como les digo, ustedes pueden copiar estas tres. Las pueden tener en su cuaderno. Recuerden pausar el video y anotarlas en sus cuadernos. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahorita, muchachos, lo que les voy a mostrar ahorita es un recordatorio, ¿verdad? De lo que es la estructura gramatical en afirmativo del present simple, del presente simple. Y es bastante sencilla. Utilizamos los pronombres, ¿sí? Estos son los pronombres, mírenlos, ya los habíamos visto. I, you, he, she, it, we, you, and they. Entonces, para decir cosas en afirmativo decimos I work. Yo trabajo. You work. Tú o ustedes trabajan. Miren qué pasa aquí cuando utilizamos he, she, it. Y esto sí se los voy a escribir para que ustedes lo anoten. Chicos, el he, el she y el it. ¿Sí? Acordémonos. He es él, she es ella, e it es eso. Estos tres, muchachos, estos tres, he, she, and it, se les llama, hasta se los voy a dibujar acá, voy a tratar de sacar mi Picasso. Uy, qué mal, pero ¿dónde me vas? Bueno, ahí una llave. Estos tres, muchachos, se les denomina, se les llama third person singular. Se les denomina tercera persona singular. ¿Sí? Estos son tercera persona, pues él, ella, eso. Tercera persona y los tres están en singular. Cuando nosotros utilicemos uno de estos, cualquiera de estos, ojo, cualquiera de estos o un sujeto, ¿verdad? Porque acordémonos que estos sustituyen el sujeto. Entonces, por ejemplo, si yo les digo aquí, yo les puedo decir Pedro. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que Pedro también es un third person singular. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo les escribo aquí Juana de Arco, por ejemplo? Juana. Juana. Es ella. ¿Qué quiere decir eso? Que Juana también es un third person singular. Entonces, cada vez que nosotros tengamos uno de estos, miren qué va a pasar con el verbo. Le vamos a agregar S, ES o IES, dependiendo el tipo de verbo. Pero no se preocupen, ahorita vamos a ver esas reglas para que ustedes las puedan copiar y luego podamos hacer los ejercicios. ¿Sí? Entonces, vean bien. I work, you work, he, she, it works, we work, you work, and they work. Como pueden ver, el único molesto, el único que vamos a hacer el cambio, muchachos, es el he, she o it, que sería third person singular. Y en lugar de ponerle solo work, le vamos a tener que agregar una S al verbo. ¿Estamos? Vamos a ver qué pasa con los ejemplos. Ahí se los puse, miren. Bueno, ahí se los puse el libro. A la tercera persona singular, que sería third person singular, es diferente a los demás si se le añade la S, ¿no? Entonces, dependiendo el verbo, esto es lo que yo les voy a marcar ahorita en rojo, es lo que quiero que ustedes copien también en su cuaderno. Miren bien. Estos. Esto es todo lo que ustedes deben saber, chicos. Dependiendo si el verbo termina en S, CH, SH, X o Z, dependiendo si el verbo termina en una de estas, nosotros le vamos a agregar ES al verbo. ES. ¿Sí? ES. Entonces vamos a ver. Pass. Pass es pasar, ¿no? Entonces, imagínense que I pass. Yo puedo decir I pass. No hay problema. Todo bien. Pero ¿qué pasa si yo utilizo third person singular, que sería, por ejemplo, she? Yo no voy a escribir she pass.
si estoy en simple present. Yo no voy a escribir she passed. Yo voy a escribir, voy a ver el verbo. Termina en S, entonces tengo que agregarle ES. She passes. ¿Ok? She passes. Continuemos. El otro es watch. Watch es observar. Como watch termina en CH, entonces también yo le voy a agregar ES. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Yo puedo escribir aquí my friends watch. My friends watch. Mis amigos miran. Y está perfecto. Porque my friends, ¿qué pronombre podemos utilizar para sustituir my friends, mis amigos? Yo voy a utilizar de ellos, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema. No tengo que agregarle nada al verbo. Pero si yo escribo, por ejemplo, Saúl watch, sí. Saúl, yo no voy a escribir Saúl watch, porque yo sé que Saúl es third person singular y el verbo termina en ch, entonces yo le voy a agregar Saúl watches. Ok, Saúl watches. Y así sucesivamente con los demás verbos. Entonces, yo necesito que ustedes copien esta tablita, ¿no? Esta es una regla en sus cuadernos y que la puedan estudiar y que la pongan en práctica para la tarea. Y la última regla o la última excepción ahí, ¿no? ¿Verdad? Es que cuando el verbo termina en Y o Y en inglés, ya no le vamos a agregar ES, le vamos a agregar IES. Tenemos dos verbos ahí, ¿no? Que es study y carry. Study means estudiar y carry means como cargar. Entonces, perfectamente yo puedo escribir Mariela study. Yo no puedo escribir Mariela study, eso está mal. Porque, por esto, miren, porque Mariela es third person singular, es she. Entonces yo voy a escribir, yo voy a cambiar el verbo y como el verbo termina en Y, la regla me dice que debo cambiar la Y y poner IES. Mariela studies. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y les pongo el ejemplo. Yo puedo escribir esto, they study, y está perfecto. Yo sí puedo decir they study porque el pronoun es they, ellos. Y solo vamos a cambiar el verbo, les repito, solo cambiamos el verbo cuando estamos hablando de third person singular. Y se las muestro nuevamente, chicos, cuál es el third person singular, es esta, miren. Estas tres. Estas tres. Ya a los demás verbos, solo le ponemos la S. Si el verbo no termina en estas, S, CH, SH, X, Z, o Y o Y, solo pongan la S, ningún problema. ¿Okay? Solamente la S. Entonces, para terminar, muchachos, su tarea, ¿no? Va a ser la practice number 2, que va a ser esta, ¿sí? Básicamente aquí ustedes van a escribir el verbo correctamente, dependiendo si es third person singular o si es normal. Yo les voy a ayudar con la primera. Dice Anne. Anne es una chica, entonces sí, es third person singular. Y el verbo es like. Entonces, ¿cómo va a ser? Yo voy a ver, ok, like. ¿Termina con S? No. ¿Termina con CH? No. ¿Termina con alguna de las otras? No. Entonces, solo le pongo la S. La respuesta aquí va a ser Anne likes. Anne likes. Y eso es todo. Entonces, así vamos a seguir haciendo nosotras. Tenemos she, que también she es third person singular. Tenemos it, entonces ya no va a ser it, va a ser its, ¿verdad? Y así ustedes van a seguir haciendo las otras. Entonces, eso. Y en la otra, muchachos, en la otra van a corregir las oraciones si están malas. Por ejemplo, si la oración está correcta, por ejemplo, tenemos the first one, the example says, he plays soccer every day. Está mal. ¿Por qué? Miren bien. Se los voy a marcar por acá. He play. He play. Tenemos he.
¿Y qué es he? Third person singular. Vamos a cambiar el verbo y vamos a poner place. Por eso la corregimos. Leamos la otra. Dice, Carla sings during class. Esa está correcta. Carla canta durante la clase. Sing, solo le ponemos la S. Entonces, si está correcta, le ponemos OK. Entonces, muchachos, esta va a ser su asignación. La van a, por supuesto que la van a responder en sus cuadernos. And it was a pleasure, guys. It was a pleasure, and I'm gonna see you again. We finished with the class today, all right? And I'm gonna see you guys the next class, okay? Thank you so much, and bye-bye.